Pese a la alta incertidumbre y volatilidad de la economía global, América Latina y el Caribe mantendrán el crecimiento previsto para este año, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La CEPAL mantiene su previsión de crecimiento de 3,7% para este año, luego de alcanzar un alza del 4,3% en el 2011. El organismo de Naciones Unidas refleja que esta alza está asociada con el aumento de la demanda interna y el dinamismo del sector servicios. También contribuyeron el aumento del consumo privado con una favorable evolución del empleo y los salarios, la expansión del crédito y, en el caso de algunos países, el aumento de las remesas provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, la CEPAL llama a la cautela, debido a la desaceleración de China y la baja expansión de Estados Unidos, que podrían afectar el crecimiento regional. Y para analizar el tema, desde Chile nos acompaña Jürgen Weller, oficial de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Impacto Económico. Brasil, Argentina, México han tenido que aplicar diversos mecanismos para fortalecer su debilitado mercado interno, esto ante la caída del valor de sus monedas frente al dólar. Algunas de estas acciones han sido cuestionadas porque responden a políticas proteccionistas que violentan el marco normativo de la OMC. Y por eso le preguntamos, en estos escenarios, ¿qué incidencia han tenido en la evolución económica de la región en estos últimos meses? Bueno, no solamente en estos países que mencionan, la demanda interna ha sido el factor principal, el motor principal del crecimiento reciente y actual, sino es un dato generalizado en la región y la base de este dinamismo ha sido un mercado de trabajo bastante dinámico. Y esa es la forma también para darle sostenibilidad al más largo plazo a la demanda interna, que es la generación de empleo de buena calidad. Y eso ha sido un factor interesante que hemos observado últimamente, generación de empleo, también con proporción interesante de buena calidad y un aumento de los salarios reales. Y el segundo factor de la demanda interna, para hacerla sostenible a largo plazo, es obviamente el otro factor, la inversión, para lo cual la región ha sido atractivo últimamente y es importante, digamos, de generar un contexto favorable para atraer las inversiones. Obviamente hemos observado algunas situaciones en que algunos países han optado por algunas medidas no tan comunes. Se ha aplicado, o sea, observado que estos se manejen dentro de las normas de la Organización Mundial del Comercio y como medida transitoria la OMC acepta ciertas medidas que restringen el comercio, pero hay que tomar en cuenta que eso pueden ser solamente medidas transitorias y un modelo que quiere reforzar la demanda interna debe focalizarse más que todo en los primeros factores que mencioné, reforzar el poder de compra de los hogares por medio de la generación de empleo y de la inversión. La crisis en Europa avanza y se agudiza cada vez más, mientras la economía de Estados Unidos y la de China siguen registrando datos económicos poco alentadores. ¿Qué impacto podría generar en la región un empeoramiento de su situación económica? ¿Qué tan conscientes estamos en esta coyuntura económica actual? Sí, ese es un punto importante que influye ya bastante en la evolución económica de la región. Lo vemos por el lado de las exportaciones hasta ahora, sobre todo, tanto en su cantidad y en los precios de los principales productos de exportación, que todavía se mantiene relativamente elevado en una perspectiva histórica, pero que están dando señales de una baja en este contexto negativo. Y claramente tenemos que manejar un segundo escenario que prevería un empeoramiento aún más fuerte del contexto externo, donde, como lo discute el informe que hoy publicamos,
donde diferentes factores adicionales influirían negativamente en el desempeño económico de la región, como por ejemplo la situación en los mercados financieros internacionales, posibles salidas masivas de capital, deterioro del tipo de cambio, impacto en las remesas de los trabajadores emigrados, que ya se observa claramente en los latinoamericanos que están trabajando o ya no están trabajando, sobre todo en España. Entonces hay una serie de factores que ahora se observa en forma moderada, pero que empeorarían gravemente si la situación, sobre todo en Europa, con su efecto multiplicador que podría tener en otras regiones, si esto se desarrolla de forma negativa. Señor Weller, y antes de continuar con nuestra entrevista, vamos a ver algunas de las cifras del informe de la CEPAL que ustedes presentaron, y es que para el 2012 los países que mayor expansión tendrán en su Producto Interno Bruto son Panamá con 8%, Perú con un 5.7%, Bolivia 5.2% y Venezuela con 5%. Mientras que Chile y Colombia crecerán un 4.9 y 4.5% respectivamente. México un 4%, Ecuador 4.5% y Cuba tendrá una expansión de 3%. Estas son las cifras que daba este último informe presentado por la CEPAL. Y vamos a continuar nuestra entrevista con el señor Jürgen Weller. La OIT ha reconocido que América Latina ha mejorado su mercado de trabajo, pero que todavía enfrenta serios desafíos. ¿Qué tipo de empleos se están creando en América Latina y en qué condiciones? Bueno, de hecho, hace poco publicamos conjuntamente con la OIT un estudio donde revisamos con cierto detalle la evolución del mercado de trabajo en el 2011, y en el estudio que publicamos hoy lo complementamos un poquito con la observación de lo ocurrido en el primer trimestre del 2012, y de hecho encontramos que en estos últimos años los mercados de trabajo están desarrollándose de forma bastante favorable, la tasa de ocupación está creciendo en la región, la tasa de desempleo está en un nivel tan bajo como no ha sido observado desde hace mucho tiempo, y lo bueno es que la mayoría de estos nuevos puestos de trabajo a nivel de la región, aunque hay diferencia entre los países, pero en la región en su conjunto, la mayoría de los nuevos puestos de trabajo es trabajo de relativamente buena calidad, trabajo asalariado con contrato, con protección social, y eso obviamente es positivo porque da derechos a los trabajadores y garantiza estos derechos, y generalmente genera también mejores ingresos que otros tipos de trabajo más informales. Pero de todas maneras todavía tenemos muchos retos, hay una gran cantidad, con proporción de trabajo en condiciones informales de baja productividad, de bajos ingresos. Hay grupos específicos como jóvenes, como mujeres, que enfrentan brechas importantes respecto a otros grupos, de manera que hay muchos retos todavía que no están solucionados todavía a pesar de los avances recientes. Y en materia energética, por ejemplo, la UNASUR está impulsando un tratado energético que busca vencer los desequilibrios actuales y fortalecer la soberanía de nuestros recursos naturales. ¿Cómo ve la CEPAL esta iniciativa y qué contribuciones creen ustedes que podría hacer a la economía de la región? Bueno, si bien esto es más bien un tema que trataría otra división, aquí los especialistas en la división de recursos naturales, yo diría, digamos, desde una perspectiva económica, que los países obviamente son los soberanos respecto a sus recursos naturales, y pueden desarrollar un esquema de desarrollo de estos recursos de más largo plazo que más les conviene, tomando en cuenta obviamente la complejidad de los mercados internacionales y la estrategia de largo plazo. De manera que nuevamente no hay una receta única como manejar este tema, cómo combinar el énfasis en la soberanía sobre los recursos naturales con los mecanismos de una explotación eficiente que contribuya al desarrollo de los países de más largo plazo. Y para finalizar, estos datos económicos alentadores que se están presentando de la región, ¿están siendo percibidos por los ciudadanos? ¿Usted creería que el crecimiento se está reflejando en una mejor forma de vivir para los latinoamericanos?
Yo diría que parcialmente sí, y esto sobre todo por dos mecanismos. Es primero, nuevamente, el mercado de trabajo. Como ya mencioné, la evolución del mercado de trabajo en los últimos años en la región en su conjunto ha sido bastante favorable, tanto en términos de generación de empleo como en la evolución de los salarios reales. Y el segundo, por las políticas sociales. Varios países han desarrollado nuevos instrumentos focalizados que beneficiaron precisamente a los grupos más vulnerables, a los grupos más pobres, y lo que ha contribuido a que la región en su conjunto ha podido reducir la pobreza y la indigencia con tasas bastante positivas durante los últimos años. Por otro lado, sabemos que también en muchos países hay un malestar vinculado parcialmente a aspectos materiales, pero también parcialmente a aspectos más bien del desarrollo de la sociedad en su conjunto, cómo queremos vivir, cómo queremos coordinar, organizar la convivencia. Y ahí nuevamente son retos que surgen muy específicos por la legislación y los avances y los retrocesos de cada uno de los países, y son retos de la política de enfrentar estos temas, y ahí sabemos claramente, como es una verdad bastante conocida, pero el crecimiento económico es sumamente importante para el desarrollo, pero no es el desarrollo mismo. Bueno, muchas gracias por esta entrevista concedida a Telesur, el señor Jürgen Weller de la CEPAL. Y hoy le preguntamos